La palabra botánica deriva del griego botané, que significa hierba, y es la ciencia que estudia los organismos que hacen fotosíntesis oxigénica y los hongos. Estos organismos que hacen fotosíntesis generando oxígeno o vegetales, pues son las algas, por ejemplo, son los briófitos o musgos en sentido amplio, los pteridófitos o helechos en sentido amplio y las plantas con semillas, bien sean gimnospermas, es decir, plantas que tienen las semillas al descubierto, bien sean angiospermas, o sea, aquellas plantas que tienen sus semillas encerradas dentro de un fruto. Desde el punto de vista de la complejidad de los niveles de organización interna de estos organismos, hablamos en botánica de seres, de individuos, de organismos que son protófitos, otros que son talófitos, otros que son procormófitos y otros que son cormófitos. Dicho de otra manera, la botánica estudia talófitos, cormófitos, procormófitos y también protófitos. Cada uno de ellos se diferencia en lo siguiente. Los protófitos son unicelulares o pluricelulares, pero en el caso de que sean pluricelulares tienen una organización tan sencilla en la que todas las células son iguales, son muy similares en estructura y en función. Sin embargo, los talófitos van a ser siempre pluricelulares y pueden tener alguna pequeña diferenciación interna en cuanto a sus tipos de células, pero no llegan a organizarse interiormente en un verdadero tejido. Es decir, no hay una diferenciación clara de estructura y función de unas partes del cuerpo de ese organismo respecto de otras. En el caso de los cormófitos, sí que existe esa diferenciación interna celular en tejidos, es decir, en conjuntos de células que comparten misma morfología, mismas características estructurales y misma función, misma misión. Los cormófitos se llaman también plantas vasculares porque tienen tejido vascular en el interior y por fuera se distinguen perfectamente porque tienen siempre raíz, tallo y hojas. De manera que los cormófitos serían plantas con raíz, tallo y hojas, mientras que los talófitos nunca tendrían raíz, tallo y hojas. Su cuerpo no tendría esa morfología. Y los procormófitos estarían en una situación intermedia. Son los briófitos quienes tienen esta estructura. Entre los talófitos y los cormófitos. No llegan a tener verdadera raíz, ni verdadero tallo, ni verdaderas hojas. Tienen unas estructuras que son parecidas, pero que no son idénticas en cuanto a su organización interna y su función, y además los procormófitos por dentro no llegan a tener verdadero tejido vascular, tejido conductor, sino que presentan, bueno, pues unas pequeñas diferenciaciones en sus células que van que presagian de alguna manera lo que van a ser después los tejidos de las plantas vasculares. Desde el punto de vista filogenético, evolutivo, son menos evolucionados los talófitos y los protófitos, y los más evolucionados son los cormófitos, que fueron los verdaderos colonizadores del medio terrestre, puesto que sabéis que la vida comenzó en el agua. La botánica en general pues agrupa muchos tipos de conocimientos que luego se especializan en ramas específicas de la botánica, como por ejemplo la micología, que sería el estudio solo de los hongos, la ficología o algología de las algas, la briología de los musgos, la pteridología, la palinología, si lo que se estudia es el polen, en fin, hay muchísimas subdivisiones o ramas, la geobotánica, que vendría a ser sinónimo de una ecología vegetal, que estudia la distribución de las plantas,
Se trata, por tanto, de una ciencia muy amplia y muy interesante porque la importancia de los vegetales es enorme, la de los hongos también en cuanto a decomponedores, pero como dice este pin que compré una vez en el Museo de Ciencias Naturales de Washington, me encantó, las plantas no son optativas. Nosotros somos heterótrofos, dependemos de las plantas. Las plantas, aparte de ser generadoras de oxígeno, de la atmósfera de oxígeno, son la base de los ecosistemas en el planeta y su importancia por eso pues, es crucial. Todos somos dependientes de las plantas. Y desde el punto de vista aplicado, pues las plantas han dado a la persona, al ser humano, desde siempre alimentos, han dado productos medicinales, medicinas, alivio a sus dolencias, materiales para la construcción, para el cobijo, maderas para la producción industrial, para la vivienda y para el refugio y para toda la acción, la actividad cultural de las diferentes civilizaciones. Es un mundo muy interesante.